Los animales salvajes ven cosas que nosotros jamás notaríamos, pero cuando un lince ibérico decide proteger a una familia española de algo que ni siquiera los padres pueden ver, ahí es cuando te das cuenta de que la naturaleza tiene secretos que van más allá de cualquier instinto. ¿Qué estaba protegiendo exactamente este lince? ¿Por qué sus dueños terminaron llamando a la Guardia Civil? Esta es la historia de una intuición que fue más allá de toda confianza humana, de un centinela silencioso que vio lo que nadie más pudo ver, y de una revelación que destrozaría todo lo que creían saber sobre las personas más cercanas. La luz matutina se filtraba por las cortinas del dormitorio cuando Carmen Ruiz despertó sintiendo el peso familiar de Iberia, su lince ibérico rescatado, presionando contra su vientre a un plano. Habían pasado 3 semanas desde que Iberia había comenzado este comportamiento extraño, acurrucándose protectoramente alrededor del abdomen de Carmen cada noche, negándose a moverse hasta la mañana. Alejandro, el esposo de Carmen desde hacía 5 años, lo encontraba divertido, pero Carmen intuía algo más profundo en el comportamiento del animal. Ella lo sabe, susurró Carmen una mañana, acariciando el pelaje moteado de Iberia, mientras la lince ronroneaba satisfecha. De alguna manera lo sabe antes que nosotros. Alejandro sonrió indulgentemente desde la puerta. A los 35 años, su cabello oscuro comenzaba a mostrar toques de plata en las sienes, y las líneas de risa se habían asentado permanentemente alrededor de sus ojos. Líneas que se habían profundizado a través de años de decepción y esperanza mientras luchaban por concebir. ¿Ahora qué? Carmen preguntó, trayéndole una taza de té de hierbas. ¿Que vas a llegar tarde al trabajo otra vez porque no te deja levantarte? Carmen negó con la cabeza, una pequeña sonrisa secreta jugando en sus labios. Algo más. 3 días después, una prueba de embarazo de plástico confirmó lo que Iberia, aparentemente, había sentido semanas antes. Después de 5 años de intentos, después de 2 abortos espontáneos e incontables pruebas negativas, Carmen estaba embarazada. Cuando le mostró a Alejandro la prueba positiva, las lágrimas corriendo por su rostro, Iberia se sentó con elegancia a sus pies, sus ojos dorados brillando con lo que Carmen solo podía describir como satisfacción. Iberia había llegado a sus vidas 3 años antes, una cría de lince ibérico medio crecida, encontrada herida y abandonada cerca de su casa en la sierra rural de Andalucía. Alejandro, un veterinario de fauna silvestre en el centro de rehabilitación local, había llevado la cría a casa temporalmente mientras se recuperaba de una lesión en la pata. El plan había sido liberarla de vuelta a la naturaleza una vez sanada, pero el destino tenía otros planes. Iberia había formado un vínculo inmediato con Carmen, quien trabajaba desde casa como ilustradora de libros infantiles, mientras que la mayoría de los linces permanecían salvajes. Incluso en cautiverio, Iberia mostraba una afinidad inusual por la domesticidad y por Carmen en particular. Cuando llegó el día de la liberación, Iberia había regresado obstinadamente a su cabaña 3 veces. La última vez con una pata herida, que Alejandro sospechaba era autoinfligida. Algunos animales simplemente eligen a sus personas, había admitido finalmente el director del Centro de Vida Silvestre, y esta claramente los ha elegido a ustedes. Con permisos especiales y adaptaciones hechas para su mascota inusual, Iberia se convirtió en parte de su familia, la hija que aún no habían podido tener. Va a estar celosa, advirtió la madre de Alejandro cuando anunciaron el embarazo de Carmen 6 semanas después. Estaban sentados en la cocina soleada de su casa de campo, donde Iberia descansaba posesivamente a los pies de Carmen. Iberia ya está protegiendo al bebé, defendió Carmen, extendiéndose para acariciar la cabeza moteada de la lince. Supo que estaba embarazada antes que yo. La madre de Alejandro, Esperanza, se veía escéptica. Los animales salvajes son impredecibles, Carmen. ¿Qué pasa cuando hay un bebé llorando en la casa? ¿Has leído esas historias sobre mascotas atacando bebés? Mamá, interrumpió Alejandro firmemente. Iberia no es solo una mascota, y no ha sido nada más que gentil. Tendremos cuidado, pero no la vamos a enviar lejos. Esperanza suspiró, su rostro arrugado
frunciéndose con preocupación. A los 68 años, había visto lo suficiente de la vida para saber que incluso las mejores intenciones podían llevar a la tragedia. Solo prométeme que mantendrán un ojo atento en cómo reacciona cuando llegue el bebé. Carmen asintió, pero en su corazón no tenía miedos sobre Iberia. La lince ya había mostrado más conciencia y protección de la que cualquier mascota ordinaria podría tener. Cada noche, Iberia se acurrucaba alrededor del vientre creciente de Carmen, ronroneando suavemente como si se comunicara con la vida creciendo dentro. Isabel Gracia Ruiz nació en una mañana fresca de otoño después de 18 horas de parto. Alejandro llevó a Carmen a casa desde el hospital 2 días después. Su pequeña hija asegurada en su asiento de bebé. Ambos padres estaban nerviosos sobre cómo reaccionaría Iberia a la nueva llegada. No necesitaban haberse preocupado. Cuando Alejandro llevó el asiento del bebé a la sala de estar, Iberia se acercó cautelosamente, su nariz moviéndose mientras olfateaba el aire. Carmen contuvo la respiración mientras la lince se asomaba al asiento del bebé, sus ojos dorados estudiando a la bebé durmiente. Después de un largo momento, Iberia hizo un sonido chirriante suave, una llamada maternal que las linces hembras usan con sus propias crías, y se acomodó en el suelo, junto al asiento del bebé, su postura alerta y protectora. Esa noche, cuando colocaron a Isabel en su cuna, en el cuarto que habían preparado, Iberia se posicionó debajo de la cuna, negándose a irse. ¿Deberíamos dejarla quedarse?, susurró Alejandro mientras estaban en la puerta observando. Carmen asintió. Creo que se ha designado a sí misma como guardiana. Veamos cómo va esta noche. Cuando Isabel despertó, llorando a las 2:00, la 0 de la mañana, Iberia ya estaba paseando inquieta en la puerta del cuarto antes de que el monitor del bebé hubiera captado el primer gemido. Desde entonces, se estableció un patrón. Iberia alertaría sobre las necesidades de Isabel, a veces antes de que la bebé misma supiera que tenía hambre o estaba incómoda. Es como tener una enfermera peluda. Se maravilló Carmen a Alejandro una noche mientras observaban a Iberia acurrucarse protectoramente alrededor del borde de la manta de juegos de Isabel, donde la bebé de 3 meses intentaba darse vuelta. Alejandro, quien inicialmente había sido más cauteloso sobre dejar a Iberia sola con Isabel, había llegado a confiar completamente en los instintos de la lince. Es mejor con Isabel de lo que serían algunas niñeras humanas, coincidió. Cuando terminó la licencia de maternidad de Carmen después de 6 meses, la cuestión del cuidado infantil se volvió urgente. El trabajo de Carmen como ilustradora era flexible, pero aún necesitaba tiempo ininterrumpido en su mesa de dibujo para cumplir con los plazos. El horario de Alejandro en el Centro de Vida Silvestre era más exigente, con días largos que a veces se extendían hasta las noches durante las temporadas ocupadas. ¿Qué tal, Paloma?, sugirió Alejandro una noche mientras discutían opciones. Está entre trabajos ahora, y siempre está diciendo cuánto quiere pasar tiempo con Isabel. Paloma Vega había sido la mejor amiga de Carmen desde la universidad. Las dos mujeres habían sido compañeras de cuarto durante 4 años, y Paloma había sido la madrina de honor en la boda de Carmen y Alejandro. Era la madrina de Isabel, y ya había mimado a la bebé con incontables regalos y visitas. Eso podría funcionar, coincidió Carmen pensativamente. Es genial con Isabel, y solo sería 2 o 3 días a la semana. El primer día que Paloma vino a cuidar niños fue también el primer día que el comportamiento de Iberia hacia la mujer cambió. Anteriormente, Iberia había sido indiferente hacia Paloma, tolerando su presencia en la casa, pero no mostrando nada del afecto que mostraba hacia Carmen o Alejandro. Pero esa mañana, cuando Paloma se inclinó para tomar a Isabel de los brazos de Carmen, Iberia se posicionó entre ellas, sus orejas aplastadas contra su cabeza. Iberia, es solo Paloma, regañó Carmen gentilmente, empujando a la lince a un lado. ¿La conoces? Iberia hizo un sonido gruñendo bajo, pero se hizo a un lado, sus ojos dorados nunca dejando de observar a Paloma mientras tomaba a Isabel. Solo está siendo protectora, explicó Carmen, disculpándose a Paloma. Se acostumbrará al nuevo arreglo. Paloma sonrió,
aunque sus ojos permanecieron cautelosos sobre la lince. Está bien, entiendo, solo está cuidando a su hermanita. Pero conforme pasaron las semanas, la actitud de Iberia hacia Paloma solo empeoró. La lince se negaba a dejar el lado de Isabel cuando Paloma estaba en la casa, observando cada movimiento de la mujer con intensidad sospechosa. Cuando Paloma se acercaba a la cuna para acostar a Isabel para una siesta, Iberia paseaba ansiosamente, a veces colocándose corporalmente entre Paloma y la cuna. Me está preocupando un poco el comportamiento de Iberia con Paloma, admitió Carmen a Alejandro una noche después de que Paloma se había ido a casa. Es casi hostil. Alejandro frunció el ceño, observando a Iberia, donde yacía acurrucada al pie de la cuna de Isabel, aparentemente pacífica, ahora que era solo familia en la casa. ¿Ha mostrado alguna agresión? ¿Realmente ha tratado de morder o arañar? No, dijo Carmen, lentamente. Solo observa y bloquea, como si no confiara en Paloma con Isabel. Tal vez solo está teniendo problemas para adaptarse a que alguien más cuide a Isabel, sugirió Alejandro, aunque su frente permaneció fruncida. Démosle un poco más de tiempo. Para cuando Isabel tenía 8 meses, la situación con Iberia y Paloma no había mejorado. Si acaso, Iberia se había vuelto más abiertamente protectora, ciceando cuando Paloma levantaba a Isabel y negándose a dejar el cuarto, incluso para las comidas, cuando la niñera estaba presente. Tu gata realmente me odia, bromeó Paloma una tarde cuando Carmen regresó a casa de una reunión con un editor. Carmen suspiró, observando a Iberia seguir los movimientos de Paloma mientras empacaba sus cosas. No lo entiendo, nunca es así con nadie más que nos visita. Paloma se encogió de hombros. Algunos animales simplemente toman aversiones misteriosas a las personas. Mi abuela tenía un loro que gritaba como alma en pena cada vez que mi tío la visitaba. A nadie más, solo él. Aún así, lamento si hace tu trabajo más difícil, dijo Carmen, tomando a Isabel de los brazos de Paloma e inmediatamente notando cómo Iberia se relajó. La tensión visiblemente, dejando el cuerpo de la lince tan pronto como Isabel estaba de vuelta con Carmen. Está bien, le aseguró Paloma. Nunca interfiere cuando realmente estoy cuidando a Isabel. Solo supervisa muy intensamente. Pero más tarde esa semana, cuando la madre de Alejandro visitó por primera vez en varios meses, Carmen notó algo extraño. Iberia, quien nunca había sido particularmente aficionada a Esperanza, no hizo objeción cuando la mujer mayor sostuvo y jugó con Isabel. La lince observó ciertamente, pero sin nada de la tensión que mostraba alrededor de Paloma. Eso es extraño, murmuró Carmen a Alejandro esa noche. Iberia estaba completamente tranquila con tu madre sosteniendo a Isabel hoy. Ni un siseo o gruñido a la vista. Alejandro consideró esto. Mamá no es una amenaza, dijo finalmente. Iberia lo sabe. Una pregunta incómoda colgó en el aire entre ellos, sin ser hablada. ¿Significaba eso que Iberia percibía a Paloma como una amenaza? 3 semanas después, Carmen y Alejandro tuvieron su primera noche de cita desde el nacimiento de Isabel. Esperanza estaba visitando a su hermana en Sevilla, así que Paloma era la elección natural para cuidar durante la noche. Solo estaremos en el mesón, le dijo Alejandro a Paloma, mientras se preparaban para irse. Está a 15 minutos, y tendremos nuestros teléfonos sobre la mesa. Vayan a divertirse, los animó Paloma, ya acomodada cómodamente en el suelo de la sala con Isabel, quien estaba alegremente mordiendo un juguete suave. Estaremos bien, ¿verdad, pequeña Isabel? Iberia yacía en la esquina del cuarto, sus ojos dorados fijos en Paloma con la misma intensidad implacable que siempre mostraba cuando la mujer estaba cerca de Isabel. Iberia parece tranquila esta noche, observó Carmen esperanzadamente. Tal vez, finalmente, se está acostumbrando a ti. Paloma echó un vistazo a la lince y dio una pequeña risa. O tal vez está planeando mi perdición. De cualquier manera, nos las arreglaremos. Mientras Carmen y Alejandro manejaban al restaurante, Carmen no podía deshacerse de una vaga sensación de inquietud. Tal vez deberíamos haber pedido a tu madre que regresara temprano de Sevilla, dijo, mientras Alejandro estacionaba el coche. Alejandro se estiró y apretó su mano. Carmen, Paloma es tu mejor amiga. Ama a Isabel e Iberia
no ha hecho realmente nada amenazador. Solo está siendo sobreprotectora. Merecemos una noche fuera después de 8 meses. Carmen asintió, empujando sus preocupaciones. Tienes razón. Ann, disfrutemos esto. Estaban a la mitad de su plato principal cuando sonó el teléfono de Alejandro. Frunció el ceño mirando la pantalla. Es Paloma. Carmen sintió que su ritmo cardíaco se disparó mientras Alejandro contestaba, poniendo el teléfono en altavoz. Alejandro, Carmen, la voz de Paloma estaba tensa, con un borde de pánico. Necesito que vengan a casa ahora. ¿Qué está mal?, demandó Carmen, ya reuniendo su bolso. ¿Está bien Isabel? Isabel está bien, dijo Paloma. Rápidamente es Iberia. Se ha vuelto loca. Trató de atacarme cuando estaba acostando a Isabel para la noche. Me tiene atrapada en el baño ahora. Puedo oír a Isabel llorando en su cuna, pero no puedo llegar a ella con Iberia guardando la puerta. Alejandro ya estaba haciendo señas para la cuenta. Estaremos ahí enseguida. Solo quédate donde estás. Los 15 minutos de manejo a casa parecieron tomar horas. La mente de Carmen se llenó de escenarios terribles. Iberia lastimando a Paloma. Isabel dejada llorando y sola. Control animal llevándose a Iberia. Cuando se detuvieron en su entrada, la casa parecía tranquila desde afuera. Alejandro entró primero. Carmen cerca detrás de él. El sonido de los llantos de Isabel los llevó al cuarto donde encontraron a su hija de pie en su cuna, lágrimas marcando su rostro rojo. Iberia se sentó alerta debajo de la cuna, su postura tensa pero no agresiva. Isabel, cariño, estamos aquí. Carmen se apuró a levantar a su hija, quien inmediatamente se tranquilizó en los brazos de su madre. Iberia permaneció donde estaba, observando la puerta. Paloma, gritó Alejandro, moviéndose por el pasillo hacia el baño. Somos nosotros. Puedes salir ahora. La puerta del baño se abrió una rendija y Paloma se asomó cautelosamente. ¿Está esa bestia encerrada? Está en el cuarto con Carmen e Isabel, le aseguró Alejandro. ¿Qué pasó exactamente? Paloma salió, su rostro pálido y sus manos temblando ligeramente. Solo estaba acostando a Isabel después de su biberón de la noche. Todo era normal. Entonces, de repente Iberia vino cargando, gruñendo y siseando. Se lanzó hacia mí juro que iba por mi garganta, Alejandro. Apenas logré salir del cuarto a tiempo. ¿Hiciste algo que pudiera haberla asustado?, preguntó Alejandro. Su voz calmada, pero su expresión preocupada. Los ojos de Paloma se abrieron con indignación. Por supuesto que no. Solo me estaba inclinando sobre la cuna, arropando a Isabel como siempre hago. Esa gata me ha tenido manía desde el primer día. Y esta noche, finalmente se quebró. Cuando regresaron al cuarto, encontraron a Carmen sentada en la mecedora con Isabel, quien se había calmado y ahora descansaba soñolienta contra el hombro de su madre. Iberia se había movido a los pies de Carmen, apareciendo completamente relajada. «Mírala ahora», dijo Paloma acusadoramente desde la puerta, no atreviéndose a entrar. La mantequilla no se derretiría en su boca, pero era como un demonio hace una hora. Alejandro miró de Iberia a Paloma, su rostro preocupado. «Tal vez sería mejor si te fueras a casa, Paloma. Podemos hablar más mañana cuando todos estén más tranquilos». Después de que Paloma se fue, Carmen acostó a la hora durmiente Isabel de vuelta en su cuna. Iberia inmediatamente tomó su posición usual debajo de ella, no mostrando signos de la agresión que Paloma había descrito. «No entiendo», dijo Carmen, mientras ella y Alejandro se retiraron a la sala. «Iberia parece perfectamente normal ahora». Alejandro se frotó la barba pensativamente. «Eso es justo eso. Es normal con nosotros, con Isabel, con todos, excepto Paloma. ¿No crees?», Carmen comenzó, y luego se detuvo. La implicación demasiado perturbadora para expresar. «Creo», dijo Alejandro lentamente, «que los animales a veces sienten cosas que los humanos pasan por alto. Mañana por la mañana voy a revisar las cámaras de seguridad». El sistema de seguridad casero había sido instalado cuando primero trajeron a Iberia a casa,
un requerimiento de su permiso de mascota exótica. Las cámaras monitoreaban las áreas principales de la casa y el cuarto de Isabel con metraje, almacenado en un servidor en la nube por 30 días. La mañana siguiente, después de que Carmen llevó a Isabel a casa de su madre por el día, Alejandro se sentó en su computadora y comenzó a revisar el metraje de la noche anterior. Las primeras horas fueron ordinarias. Paloma jugando con Isabel, dándole de cenar, bañándola. Iberia era visible en la mayoría de los cuadros, observando desde la distancia, pero sin interferir. Entonces Alejandro llegó al metraje de la hora de dormir. Observó mientras Paloma llevó a Isabel al cuarto y la acostó en la cuna. Iberia siguió, acomodándose en su lugar usual en el suelo. Paloma se inclinó sobre la cuna, arropando a Isabel, de espaldas a la cámara. Alejandro estaba a punto de adelantar cuando algo captó su ojo. Paloma había sacado su teléfono y lo sostenía sobre la cuna, aparentemente tomando fotos de Isabel. Esto no era inusual. Todos tomaban fotos incontables de la bebé, pero entonces Paloma miró hacia la puerta, alcanzó su bolsillo y sacó un objeto pequeño que colocó en la cuna junto a Isabel. Alejandro se acercó más a la pantalla, retrocediendo y ampliando. Parecía una cámara diminuta, no más grande que un botón. Una sensación fría se asentó en el estómago de Alejandro mientras continuaba observando. Paloma la posicionó cuidadosamente entre los animales de peluche de Isabel. Luego tomó más fotos con su teléfono, aparentemente documentando la colocación. Iberia, quien había estado acostada tranquilamente debajo de la cuna, de repente se levantó y se movió hacia Paloma, su postura cambiando de relajada a alerta. Paloma alcanzó su bolsillo otra vez, esta vez sacando lo que parecía ser un pequeño transmisor. Mientras intentaba colocar esto debajo del colchón de la cuna, Iberia comenzó a gruñir. Paloma se volteó, notando la postura agresiva de Iberia. Rápidamente se guardó el transmisor en el bolsillo y trató de alejarse de la cuna. Pero Iberia se posicionó entre Paloma y la puerta, su gruñido intensificándose. Lo que pasó después confirmó los peores temores de Alejandro. Paloma hizo una carrera hacia la puerta e Iberia se lanzó, no hacia la garganta de Paloma como había afirmado, sino hacia su bolsillo donde acababa de esconder el transmisor. Paloma logró escapar e Iberia inmediatamente regresó a la cuna, usando su pata para golpear las mantas hasta que la cámara diminuta cayó al suelo. La lince entonces se acomodó debajo de la cuna otra vez, sus ojos fijos en la puerta, montando guardia. Alejandro se recostó en su silla, sintiéndose enfermo. Retrocedió más, revisando metraje de noches anteriores, cuando Paloma había cuidado. 3 veces en el mes pasado, encontró incidentes similares. Paloma colocando dispositivos pequeños en o alrededor de la cuna de Isabel cuando pensaba que nadie estaba observando. Cada vez los había removido antes de que Carmen y Alejandro regresaran a casa. Pero anoche, Iberia finalmente había intervenido. Con manos temblorosas, Alejandro levantó su teléfono y llamó a la Guardia Civil. La detective Ana Rodríguez se sentó frente a Carmen y Alejandro en su mesa de cocina, una expresión sombría en su rostro. Iberia había sido confinada al dormitorio durante la entrevista, a pesar de la insistencia de Alejandro de que había sido ella quien descubrió el crimen, basado en el metraje que han proporcionado y el dispositivo que recuperamos del cuarto de su hija. Tenemos suficiente evidencia para arrestar a Paloma Vega, explicó la detective Rodríguez. La cámara estaba transmitiendo a un servidor externo y nuestro equipo técnico ya está rastreando la conexión. Pero ¿por qué? La voz de Carmen se quebró mientras hacía la pregunta que la había estado atormentando desde que Alejandro le mostró el metraje. Paloma es mi mejor amiga. ¿Por qué le haría esto a Isabel? A nosotros. La expresión de la detective Rodríguez se suavizó ligeramente. Señor Ruiz, necesito prepararlos para lo que podríamos encontrar. El tipo de equipo que la señora Vega estaba usando está comúnmente asociado con redes que producen y distribuyen contenido de explotación involucrando menores. Carmen se cubrió la boca, un pequeño sonido de angustia escapando a pesar de su esfuerzo por permanecer compuesta. Alejandro alcanzó su mano, su propio rostro pálido de shock. ¿Quiere decir que estaba filmando a nuestra bebé para? No pudo
terminar la oración. No sabemos el alcance completo aún, advirtió la detective, pero basado en la sofisticación del equipo y las conexiones de servidor que hemos rastreado hasta ahora, esto parece ser parte de una operación más grande, no un incidente aislado. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó Carmen. Su voz apenas audible. Necesitaremos revisar todo su metraje de seguridad, pero por lo que el señor Ruiz ya ha encontrado, al menos varias semanas. Las buenas noticias, si las puede haber en esta situación, es que la intervención de su mascota parece haber prevenido cualquier transmisión extendida. La cámara que recuperamos solo fue activada anoche y fue deshabilitada cuando cayó al suelo. Alejandro miró hacia la puerta del dormitorio detrás de la cual Iberia, indudablemente, estaba escuchando. Ella sabía, de alguna manera, sabía desde el mismo principio que Paloma era una amenaza. La detective Rodríguez asintió pensativamente. Los animales a menudo sienten el engaño de maneras que los humanos no pueden explicar. Su lince estaba protegiendo a su hija de la única manera que podía. Las semanas que siguieron fueron un borrón de entrevistas policiales, recolección de evidencia y traición aplastante. El arresto de Paloma llevó al descubrimiento de una red que se extendía por 3 provincias con al menos una docena de otras familias victimizadas sin saberlo. Se hicieron 5 arrestos adicionales, incluyendo el cabecilla, un hombre con quien Paloma había estado saliendo secretamente durante el año pasado. Estaba en nuestra casa por mi culpa, le dijo Carmen a Alejandro una noche mientras se sentaban en el patio observando el atardecer. Iberia yacía a sus pies, Isabel durmiendo pacíficamente en los brazos de Carmen. Yo la traje a la vida de Isabel. No podías haber sabido, dijo Alejandro firmemente. Ninguno de nosotros podía haber sabido, excepto Iberia. Como si reconociera su nombre, Iberia levantó la cabeza, sus ojos dorados encontrando los de Carmen. Nunca volveré a dudar de tu juicio, le dijo Carmen a la lince solemnemente. Protegiste a nuestra familia cuando nosotros no pudimos protegernos a nosotros mismos. La historia de la lince que descubrió una operación criminal hizo noticia nacional, con titulares celebrando a Iberia como el ángel guardián con pelaje. Los expertos en vida silvestre estaban fascinados por la habilidad de la lince para discernir la amenaza que los humanos alrededor de ella habían pasado completamente por alto. Un colega de Alejandro del Centro de Vida Silvestre sugirió que los instintos protectores elevados de Iberia podrían haber sido desencadenados por cambios sutiles en el aroma o comportamiento de Paloma, que indicaban engaño. Cambios imperceptibles para humanos, pero obvios para un animal con sentidos agudos. Cualquiera que fuera la explicación, el estatus de Iberia en el hogar de los Ruiz fue elevado de mascota querida a heroína familiar. La Junta de Control Animal del Condado, que inicialmente había expresado preocupaciones sobre mantener una lince en una casa con una bebé, emitió una conmendación especial elogiando los instintos protectores de Iberia. Un año después, mientras Isabel celebraba su segundo cumpleaños en el patio trasero de su casa, Carmen observó a Iberia manteniendo un ojo vigilante sobre la niña pequeña desde su lugar favorito, debajo de un pino. La lince había regresado a su comportamiento calmado usual después del arresto de Paloma, ya no mostrando la ansiedad y agresión que había caracterizado su comportamiento durante esos meses preocupantes. Ha vuelto a ser la de siempre, observó Carmen a Alejandro mientras él se le unía, cargando rebanadas de tarta de cumpleaños. Hizo lo que necesitaba hacer, respondió Alejandro, su mirada siguiendo a Iberia mientras se levantó y se estiró. Luego caminó hacia donde Isabel estaba jugando con sus juguetes nuevos. Identificó una amenaza, protegió a Isabel hasta que nosotros entendimos, y entonces pudo relajarse otra vez. La detective Rodríguez, quien había mantenido contacto con la familia y había sido invitada a la fiesta de cumpleaños, se acercó con una sonrisa. Su sistema de seguridad peludo parece estar disfrutando la celebración, observó. Carmen rió. Ella aprobó a todos los invitados en la lista. Confiamos en su juicio, implícitamente ahora. Como deberían, dijo la detective más seriamente. Saben, en todos mis años en las fuerzas del orden, nunca he visto nada como lo que hizo Iberia. El caso contra Paloma y sus asociados es sólido, como una roca, debido a su metraje de seguridad. Pero sin Iberia, forzando el asunto esa noche,
quién sabe cuánto tiempo podría haber continuado. Alejandro asintió sobriamente. Los expertos, todos, dijeron lo mismo. Iberia no solo estaba siendo una mascota protectora, estaba deliberadamente tratando de exponer lo que Paloma estaba haciendo, tratando de comunicarnos el peligro de la única manera que podía. El juez que sentenció a Paloma mencionó a Iberia en sus comentarios. Les contó la detective Rodríguez. Dijo que era un recordatorio de que la inocencia tiene muchos protectores, no todos ellos humanos. Como si hubiera escuchado la señal, Isabel se tambaleó hacia Iberia, echando sus brazos alrededor del cuello de la lince en un abrazo que habría alarmado a la mayoría de los padres. Iberia simplemente acarició a la niña gentilmente. Un ronroneo bajó resonando en su pecho. Ella salvó más que solo a Isabel, dijo Carmen suavemente, observando al par. Los otros niños que ya estaban siendo explotados por esa red, los que podrían haber sido objetivo después, ella también los salvó. El sol de la tarde bañó el patio en luz dorada, mientras la familia y amigos se reunieron alrededor para ver a Isabel soplar sus velas de cumpleaños con Iberia montando guardia junto a su silla alta. Una centinela silenciosa, cuyo cuidado vigilante había desenmascarado un mal oculto y protegido a la niña inocente que había reclamado como suya desde el mismo principio. En el hogar de los Ruiz, Iberia siempre sería más que una mascota. Era la guardiana que había sentido un peligro que ningún humano pudo ver, la protectora que se había negado a dejar que el mal se acercara a la cuna que guardaba, la heroína que había traído justicia no solo para una familia, sino para muchas. Y cada noche, mientras Isabel se quedaba dormida bajo la mirada vigilante de su guardiana felina, Carmen y Alejandro daban gracias silenciosas por el vínculo misterioso entre una criatura salvaje y una niña humana. Un vínculo que había demostrado ser más fuerte que el engaño, más perceptivo que el juicio humano, y finalmente capaz de confrontar la oscuridad con la luz feroz y protectora del amor incondicional. Meses después, cuando los periodistas preguntaron a Carmen qué consejo daría a otros padres, su respuesta fue simple pero profunda. Confíen en los instintos de quienes aman a sus hijos, dijo, acariciando a Iberia, quien descansaba como siempre a sus pies. A veces, la protección viene de los lugares más inesperados. Y cuando un corazón puro reconoce el peligro, nunca ignoren esa advertencia, sin importar de dónde venga. La historia de Iberia se convirtió en leyenda local en Andalucía, recordada no solo como un cuento de instinto animal, sino como un testimonio del poder del amor protector que trasciende las especies. En un mundo donde el peligro a menudo se esconde detrás de rostros familiares, ella había demostrado que la verdadera vigilancia viene de aquellos cuya lealtad es pura, cuya percepción es clara y cuyo amor por los inocentes no conoce límites. Y en las noches tranquilas de la Sierra Andaluza, cuando las familias se reúnen alrededor de sus mesas para cenar, todavía cuentan la historia de la lince, que vio lo invisible, que luchó contra lo inimaginable, y que demostró que los verdaderos guardianes vienen en todas las formas, incluso con ojos dorados y un corazón feroz que late solo para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Si quieres apoyar la vida silvestre, puedes unirte a nosotros dándole a me gusta al video y suscribiéndote. Compartiré contigo estas transformaciones y mucho más. No te lo pierdas.